La salud de los más pequeños de la casa es un tema que nos importa a todos. Por eso, en este episodio vamos a explorar el fascinante mundo de la otorrinolaringología pediátrica. Estamos en compañía del doctor José Mario Muñoz, especialista en otorrinolaringología pediátrica, y es quien nos va a hablar de este tema. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Iniciamos hablando de cuáles son los principales retos en el caso de ustedes de atender una consulta para un niño versus una consulta para un adulto. Bueno, realmente esto es un tema importante, ¿verdad? Sabiendo de que cuando tenemos una consulta pediátrica, el paciente es el niño o la niña en cuestión, y las dudas o las consultas los tienen los cuidadores o los papás. Entonces, es muy importante hacer un barrido rápido, ¿verdad? En el momento que la persona ingresa al consultorio, primero llamar al paciente por el nombre, es el niño, es la persona más importante, inmediatamente ganarse la confianza es importante, llamarlo por el nombre, utilizar algún tipo de factores o un saludo particular y hacer un mapeo rápido de cómo está esa dinámica familiar. Recordar que cada paciente individualmente pues tiene sus condiciones, tiene su historia, tiene sus condiciones propias de salud, ¿verdad? Entonces, de pronto rápidamente ver qué tan aprensivos son los papás, qué tan liberales son, cómo se comportan. Entonces, lo primero es hacer un análisis rápido. Evidentemente, eso es producto de mucha experiencia, ¿verdad? Entonces, ya puede ir catalogando a las personas de una u otra manera. Inicialmente creo que enfocar la atención en el niño es lo más importante, y secundariamente los papás, y ellos así lo van a agradecer. La dinámica creo que la consulta tiene que irla dirigiendo uno. También a mí me ayuda de que tengo una consulta muy segmentada y me da la oportunidad de tener espacios de tiempo largos. Entonces me permite siempre estar incorporando como temas lúdicos para hacer las cosas lo más amenas que se puedan. Justamente le iba a preguntar eso, ¿cómo es la dinámica cuando la consulta es para un niño, pero las dudas vienen por parte de los papás? Es como siempre importante enfocarse en el paciente, o sea, hacer todo lo que sea inicialmente para llamar su atención, saludarlo, darle la mano, darle puñitos, o sea, siempre todo esto, explicarle o pedirle que si quiere poner atención, que si quiere hacer algo, tener tal vez distractores dentro del consultorio, mesas para pintar, juguetes, porque los periodos de atención de los niños son muy cortos, ¿verdad? Entonces, no se van a sentar 45 minutos a escuchar una consulta por más que les llame la atención lo que estás explicando. Y eventualmente pues ya empezamos a hacer el interrogatorio de los papás, que son básicamente quienes tienen la consulta. En algunas ocasiones, dependiendo de la edad o del tipo de paciente, les puedes preguntar directamente, ¿verdad? O que ellos hagan el refuerzo de lo que los papás están diciendo. De nuevo, hay dinámicas de dinámicas, ¿verdad? Hay pacientes que tienen trastornos de neurodesarrollo, pacientes que tienen déficit atencional o son hiperactivos. Entonces, sí creo que uno tiene que estar bastante atento, ¿verdad? A lo que está sucediendo por todo lado, incluso como usualmente tienes un panorama amplio, estar viendo a ver si hay situaciones de peligro. Pero creo que siempre es el enfoque directo al niño y sí, efectivamente, pues preguntar a los papás. Siento que más allá, digamos, de pediátrico o no, las personas tienen dudas y esas dudas me parece que tienen que ser aclaradas de manera integral. Entonces yo siempre empiezo con unas preguntas básicas, hago una explicación extensa, repasamos, digamos, cuestiones de tipo anatómicos, fisiológicos, y de manera, digamos, podemos ir dirigiendo un interrogatorio específico, ¿verdad? En qué es lo que queremos preguntar y demás. Y después ya viene la parte del examen físico, que ahí también, o sea, siempre es importante en la medida de lo posible, perdón, ir empoderando al niño o a la niña con factores, o sea, dándole a entender de que es la persona más importante, que tiene que colaborar. Siempre el factor sorpresa ayuda, ¿verdad? Tener ahí ciertos distractores, juguetes o cosas o premios o incluso gestos. Y nada, o sea, yo siempre pretendo que la primera parte del examen y el examen de otorrino de pronto suele ser incómodo, el paciente se empodere, se siente solo en la silla, ¿verdad? Y que podamos en la medida de lo posible recibir la información, digamos, del paciente. Creo que lo peor que puede hacer uno cuando atiende niños es pelearse con el niño de manera directa, porque eso va a empeorar todo el resto de la dinámica. Entonces, en la medida de lo posible, mientras podamos tener una relación cordial, hasta donde podamos, siempre creo que es favorable. Pienso que después, cuando vienen algunas cosas que no son tan agradables, también ayuda a mitigar el cierre, ¿verdad? A veces
hacemos procedimientos que no son del todo agradables y al final el paciente termina siendo amigo de uno. Entonces creo que es eso, es una dinámica que se va aprendiendo con tiempo. Empatía, empatía me refiero siempre, o sea, a veces creo que el hecho de tener esta profesión siempre hace como que uno recuerde mucho, tenga más presente la infancia y creo que la infancia personal y creo que por ahí es básicamente donde viene la empatía eh, y donde uno puede, digamos, moverse para un lado o para el otro, digamos, buscar distracción, buscar sorpresas y pues eso, o sea, tratar de hacer una consulta lo más amena posible. Doctora, en el caso de estos elementos distractores que usted nos dice, por ejemplo, en su consultorio, ¿qué podemos encontrar? ¿Cuál va a ser esa experiencia que el niño va a vivir? Tengo premios así, animalitos, entonces siempre, a ver, siempre trato de preguntarle cuando lo voy a revisar cuáles son tus animales favoritos. Tengo una gaveta llena de mini juguetes, entonces eh, ahí uno siempre como que va dirigiendo el interrogatorio, siempre tratando de ganarse la confianza. Tengo una mesita para que pinten, tengo unas crayolas, o sea, creo que sí uno tiene que tomarse el tiempo de entender y al fin de cuentas, o sea, que la consulta valga la pena, o sea, tanto para el niño como para los papás, que puedan al final evacuar las dudas, que sepan que es una consulta que se hizo, digamos, con calidad, ¿verdad? Y que creo que la gente, a ver, con toda la información es importante, entonces cuando usted le da herramientas para que la gente esté informada, es más fácil el proceso posterior, ¿verdad? El saber qué se va a indicar, qué medicamentos y demás, porque las personas con conocimiento pues tienen herramientas. Entonces sí, es de todo tipo de cosas, o sea, juguetes, crayolas, gestos, es muy importante siempre mantener ese tipo de contacto con gestos manuales, demás. Siempre igual a la hora de examinar, entender que el niño es una persona que tiene su autonomía, pedirle, digamos, voy a revisarte la oreja, voy a escucharte los pulmones, vamos a tratar de abrir la boca, y así. Entonces, siempre es el protagonista, es el niño, y obviamente tenemos que aclarar las dudas de los cuidadores. Al inicio usted hablaba de empatizar con la familia. Me surge la duda de qué tan buena o más bien qué papel juega una buena comunicación con la familia para también lograr esa efectividad en el tratamiento que usted va a enviar. Sí, y bueno, cada caso es individual, hay dinámicas familiares de todo tipo, ¿verdad? Hay igual, digamos, hay temas como de conducta, temas de disciplina positiva, temas de crianza. Entonces, de cada paciente y cada grupo, cada núcleo es diferente. Eh, Siempre creo que uno tiene que por lo menos hacer un barrido rápido, entender cómo se mueve la dinámica, porque igual, de la misma forma que podemos no tener un conflicto en la consulta con el paciente, tampoco con los papás. Y de verdad, a veces hay papás que entran aprensivos, que también el mismo estrés está generando una barrera y nada, o sea, uno tiene como que ir lidiando un poco con eso. Eh, Cada paciente tiene su historia y son muy variadas, ¿verdad? Entonces, pero sí, creo que es mucho entender realmente que esos 45 minutos, tal vez, que es lo que dura mi consulta un poquito más, realmente es eso, es una consultoría, o sea, que las personas han sacado su tiempo y sus recursos para buscar una respuesta, y creo que entre más nos acerquemos a eso es lo más importante. Tal vez si podemos explicarle a la gente un poquito sobre qué es la consulta como tal, en qué momentos o en qué situaciones acudimos a ustedes como especialistas y qué tiempo aproximadamente se requiere para un paciente niño versus el de un adulto. Me imagino que es más tiempo. Sí, bueno, vamos a ver, en el paciente adulto es un poco, bueno, es bastante diferente, ¿verdad? La persona quien tiene sus dudas, quien tiene sus, eh, a ver, problemas, inquietudes individuales. En la otra es diferente. Si es una consulta, bueno, en mi caso particular, digamos, creo que tal vez funciona diferente con las especialidades. Quienes son pediatras de cabecera tal vez no pueden jugar mucho con ese factor tiempo, ¿verdad? Son personas que tienen que atender emergencias. Entonces todo eso, a ver, todo eso genera un poco de irritabilidad en el sentido de que si estás una hora esperando y hay gente ahí, el acto de la consulta va a ser un poco diferente, pero deriva mucho de las especialidades. En mi caso particular, tengo una consulta muy segmentada, creo que a lo largo del tiempo me gusta mucho hacer las cosas así, entonces
son consultas, digamos, dirigidas, donde se respeta el espacio de las personas, son amplias, porque tal vez son circunstancias más complejas. Básicamente eso, ¿verdad? Entender de que cada quien tiene sus particularidades. Y bueno, yo en ese caso pues puedo jugar más con el factor tiempo. No me siento tan estresado de tener que estar dando respuestas rápidas. Y me gusta siempre o sea, saber que la gente entendió de lo que estamos hablando, porque creo que eso es una deuda que uno tiene con las personas que tienen confianza en uno. A veces yo pienso que también como médicos se ha perdido mucho la objetividad de eso, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos porque es lo que hacemos, pero las personas no. Y las personas muchas veces no necesitan una receta o una guía que no entiendan. Entonces creo que siempre es importante eso, saber o ponerse en los pies de las personas que vienen por una situación que no es que necesiten una receta o una cura, sino necesitan tal vez entender. Porque ahí también está el otro factor que es el factor de confianza. Porque en el momento que das una consulta dirigida, digamos, bien hecha, que recuerdas dudas en el momento, tenés menos propensión, digamos, a esas dudas que aparecen secundarias. ¿En qué momento los padres deben acudir a una cita con ustedes? ¿Qué síntomas o en qué circunstancias? Bueno, en mi caso particular individual, soy otorrinolaringólogo pediátrico y tengo varios años de experiencia, de manera que en este momento he segmentado mucho mi consulta en, haga la redundancia, en consultorías que tienen que ver con problemas de amígdala cerebral. Pacientes que roncan, que duermen mal, que hacen infecciones recurrentes. Ya podemos entender que ya ahí hay un problema familiar, en la dinámica familiar previo, que realmente la gente viene angustiada. Entonces, generalmente la gente acude a mí por ese tipo de problemas, infecciones de oídos, infecciones de glándulas, niños que roncan, que no duermen bien, y eso genera una serie de problemas accesorios que a veces, incluso donde haces esa explicación, la gente toma conciencia y dice, bueno, mira, puedo acuñar esto con esto, y no sabía que tenía relación. Entonces, por ejemplo, el no dormir bien, el roncar afecta el desarrollo cognitivo, los niños son dispersos, irritables, se portan mal, el respirar por la boca tiene una serie sobre todo en el periodo de la infancia, de afectaciones en el desarrollo del olfato, del gusto, de la estructura oral, de la postura. Entonces, claro, cuando llegamos y entendemos todo, por qué este chiquito pues solo come cosas dulces, por qué come solo cosas saladas, por qué le echas a comer carne, por qué no huele, ¿verdad? Por qué pasa, digamos, con ira o irritable. Entonces, ahí es donde las personas pueden ya entender la verdadera magnitud del problema. Bueno, digamos, afortunadamente para mí, como le digo, he llegado al punto donde he podido segmentar mi consulta y cada paciente es un caso individual. Entonces, creo que eso es algo de lo que personalmente he planificado a lo largo de la vida, tener una consulta que se especialice únicamente en este tipo de cosas. Y bueno, no es nada especial, en realidad es de los principales problemas que tienen los niños en cuanto al desarrollo, las infecciones de vías respiratorias superiores y los trastornos del sueño. ¿Cuál es el rango de edad en el que se acude a un otorrinolaringólogo pediátrico? Podemos, digamos, acudir desde recién nacidos porque hay mucha patología congénita, también de las vías respiratorias, muchas patologías, citamos tal vez las laringomalacias, las estenosis de coanas, las sorderas, neurosensoriales, los niños que tienen hipoacusia desde el nacimiento, todo lo que son problemas congénitos. Y ahí ya, digamos, más adelante empiezan lo que son las infecciones recurrentes, problemas de respiración por la boca, infecciones de oídos, ya pacientes un poco más grandes, otro tipo de patologías. Pero sí, afortunadamente es una especialidad que es muy heterogénea, en el sentido de que tenemos tanto cirugía como medicina, problemas infecciosos, problemas autoinmunes, y dentro de ese abanico de posibilidades, todo el abanico de posibilidades que engloba la infancia. Entonces, cada vez más, por ejemplo, llegan a la consulta pacientes que tienen algún trastorno del neurodesarrollo, que están dentro del espectro autista, o trastornos de déficit atencional que tienen una connotación diferente, igual una dinámica familiar diferente. Entonces, abordar esas cosas desde ese punto de vista, donde un paciente que es extremadamente sensible, que las cosas le molestan el doble, ¿verdad? Que no se puede quedar quedito,
Entonces, bueno, en algún momento también recurrimos a la ayuda de los papás, lo mismo, si a la hora de las cosas que hacemos nosotros son invasivas y son molestas, ¿verdad? A veces hay que usar cámaras que van por la nariz y demás. Entonces, si preparamos todo ese momento, tanto el niño como el papá, las cosas van a parecer que tienen más sentido, creo que las personas van a colaborar y al final van a agradecer que se pudo hacer el diagnóstico, la exploración como se debe. Creo que de pronto si uno pierde la paciencia, pues puede abortar la misión y puede también enviar cosas que no son tan eficientes como otro tipo de estudios. Pero la idea es esa, siempre como, digamos, enfocarnos en que una persona tomó el tiempo para venir hasta acá, e invirtió en su consulta y la idea es que se vayan con un diagnóstico bien hecho y que sientan que las cosas se hicieron de la manera correcta. Entonces el rango de edad que abarcamos los otorrinos va entre recién nacidos y adolescentes. Es importante que para ser otorrino pediátrico hacemos otorrinos de adultos también. Ya también tengo toda la experiencia y el bagaje en adultos mayores, en cáncer y demás, pero en realidad la patología pediátrica va desde recién nacidos hasta más o menos la adolescencia, 17, 18 años. Doctor, en algunos tipos de situaciones se requiere cirugía. ¿Esto qué proceso lleva? ¿Cómo es? Sí, con la cirugía hay un tema aparte porque el estrés se duplica, ¿verdad? Entonces hay estudios de lo que se llama psicoprofilaxis quirúrgica, todo lo que podemos hacer preventivamente para mejorar el estrés postraumático. Entonces, lo mismo, ya una vez que el paciente tiene una cirugía, digamos, programada, hay una serie de cuentos donde los papás pueden empezar a romper el hielo, tienen que tener una comunicación asertiva con el niño de lo que va a pasar, dependiendo de la edad, de los espacios donde tenga atención y las palabras que pueda utilizar. Entonces, vamos desde cuentos, cosas que minimizan el estrés, por ejemplo, hacer los procedimientos lo más temprano que se pueda para que el tema de ayuno no sea un problema, incluso que dejen los niños listos desde el día anterior, que no los bañen en la mañana, sino que únicamente se ven aquí temprano. Cuando llegamos acá, también, o sea, en cuanto a mi equipo, tengo anestesiólogas pediátricas, que es muy importante, que trabajan con nosotros, ellos llaman a los papás el día anterior. Es importante, en nuestro caso, todo lo que hemos hecho en innovación para insertar a los padres en el proceso. Cuando llegamos al hospital, ya al hospital hemos tenido un entrenamiento para que sea un evento lo más lúdico que se pueda. Hay muchos distractores, tenemos proyectores en el techo, peluches, gatos ahí que son gatos de terapia emocional. Y ya digamos en lo que es el acto, el anestesiólogo generalmente a mis pacientes los premedica. Le da un medicamento que es un ansiolítico, 10 minutos después ese medicamento baja el nivel de ansiedad. Le pedimos a uno de los papás que se ponga ropa de quirófano que acompañe al niño, ¿verdad? En ese proceso, porque eso es de lo más traumático que hay. Entonces uno de los papás obviamente se entrena para que ingrese con él. La anestesia es inhalatoria, entonces con mascaritas tratamos ahí de simular un juego, una nave espacial, y en lo que el niño se queda escéptico, se queda dormido, la mayoría de las veces. Colocamos la vía cuando él está dormido y tratamos de usar, digamos, anestesias lo más seguras que se puedan y se monitoriza por todos lados. Muy importante, en el Hospital Simba, que es donde yo trabajo, tenemos un protocolo donde damos anestesia de primer mundo, se monitoriza absolutamente todo. Y eso se le explica a los papás porque es un tema de seguridad. Y la otra cosa importantísima es que el paciente termina y se recupera con sus papás. Entonces se despierta, están los cuidadores ahí a la par y todo ese proceso, si bien es cierto, es monitorizado por el personal de enfermería, están siempre ellos ahí a la par. Muy Entonces, completo. es importantísimo, exacto. Muy completo y toda una experiencia. Es una experiencia lúdica, digamos, dentro de todo. Doctor, y para finalizar, en estos casos, ¿por qué es tan valioso que las familias, que los niños cuenten con el acompañamiento médico que ofrece el programa Sana Sana? Bueno, el programa Sana Sana es el programa de atención para pacientes que tiene el Hospital Cima. Simula mucho lo que es la atención primaria. Los médicos dentro del programa dan una atención integral, entonces básicamente a todos los miembros de la familia identifican problemas específicos, en este caso de la infancia, y tienen esa visión de sugerir o referir, digamos, de manera ya dirigida, por así decirlo, al especialista que así lo amerite. Entonces, creo que es eso, es ver la salud como algo integral y saber cuándo hay que derivar, cuándo es importante pasar a un segundo nivel. Doctor, muchísimas gracias. No, ustedes, muy bien. Por toda la información muy valiosa. Él es el doctor José Mario Muñoz, otorrinolaringólogo
pediátrico. Muy agradecida por toda la información que nos dio y recuerden que ustedes pueden también revisar más de la información en www.sanasana.com. Muchas gracias. Gracias a ustedes.